La lluvia alcanzó a Marisol Armenta cuando ya no le quedaban fuerzas para correr. Caminaba descalza porque los zapatos se le habían roto 2 kilómetros atrás, y el lodo del camino le cubría los tobillos como si la tierra quisiera tragarla. Llevaba una bolsa de tela sobre el hombro con todo lo que tenía en el mundo: un vestido, una funda bordada, un rosario de madera y un acta de matrimonio que ya nadie quería reconocer. Tenía 26 años y no tenía a dónde ir. Esa mañana, doña Hortensia le había aventado la bolsa al patio, frente a los vecinos, frente al primo de Aurelio, frente a la señora que vendía pan en la esquina. Su suegra le dijo: «Aquí ya no tienes lugar. Mi hijo está muerto y tú no eres nada de esta familia». Aurelio había muerto de fiebre en septiembre. 3 días de calentura en los que Marisol no se separó de su cama. Le cambió los trapos húmedos, le sostuvo la mano hasta que dejó de moverse. Y cuando murió, la familia no la abrazó, la culpó. Después le quitaron la ropa de Aurelio. Después los muebles. Después el cuarto. Y esa mañana, mientras ella estaba en el mercado buscando trabajo, cambiaron la cerradura. Marisol volvió y encontró su bolsa en el patio y la puerta cerrada. Ahora caminaba en la oscuridad, bajo una lluvia que le pegaba en la cara, cuando vio los árboles. Al costado del camino, detrás de un muro bajo de piedra medio derrumbado, había una hilera de granados viejos. Y entre los granados, medio escondida entre las ramas, una carreta de madera con un toldo de lona encima. Marisol cruzó el muro. La carreta era vieja, con una rueda hundida en la tierra y la otra inclinada, como si llevara años ahí. Pero cuando se acercó, notó algo que la hizo detenerse. Adentro había un pliego de lona doblado que no estaba mojado. Y sobre la madera, en una esquina, alguien había dejado un farol de aceite, apagado pero limpio, sin polvo, como si alguien lo hubiera puesto ahí hace poco. Marisol miró hacia los lados. La lluvia caía sobre las hojas de los granados con un sonido profundo, constante. Y más allá de los árboles, entre la cortina de agua, alcanzó a ver una silueta enorme. Muros de piedra, un portón de madera oscura, un techo de teja que se extendía como un brazo sobre un corredor largo. Una hacienda. Estaba casi a oscuras, pero en una ventana del segundo piso había una luz, débil, amarilla, como de vela o de lámpara vieja. Una sola ventana encendida en toda esa construcción enorme y callada. Alguien estaba despierto allá adentro. Marisol sintió un tirón en el pecho, no de miedo, de algo más antiguo, de la sensación de estar parada en un lugar que no era suyo, mirando una vida que no le pertenecía. Se subió a la carreta. Adentro olía a paja vieja, a madera guardada y a algo más, algo tenue, como tabaco, como si alguien se hubiera sentado ahí no hace mucho, fumando en silencio, mirando la lluvia caer sobre los granados. En uno de los tablones laterales, Marisol pasó los dedos por la madera y sintió unas marcas, letras talladas. No pudo leerlas en la oscuridad, pero las sintió bajo las yemas. 2 iniciales y un año. Se acostó sobre la lona doblada. La lluvia golpeaba el toldo con un ritmo que parecía una respiración. Las gotas que se colaban por los agujeros le caían cerca, pero no encima, como si hasta la lluvia hubiera decidido dejarla en paz por una noche. Cerró los ojos y por primera vez en 3 meses
El silencio no le dolió. No había nadie gritándole, nadie diciéndole que sobraba, nadie mirándola como si fuera culpable de estar viva. Solo el sonido del agua, el olor de los granados mojados y la quietud enorme de un lugar que no la conocía, pero que tampoco la estaba echando. Solo una noche, pensó. Solo necesito que nadie me encuentre por una noche. No sabía que la carreta estaba dentro de los terrenos de la hacienda San Jacinto. No sabía que esos granados los había plantado el abuelo del hombre que ahora era dueño de todo eso. No sabía que el farol limpio, el pliego de lona, las iniciales talladas en la madera, todo eso tenía un nombre, y que ese nombre era Damián Urrutia. Un hombre que llevaba años sin dormir bien, sentado a esta hora en su despacho, con la misma luz que Marisol había visto desde afuera, revisando papeles llenos de números que ya no sumaban nada bueno. Un hombre que mañana, al amanecer, iba a caminar entre los granados como hacía cada mañana, y que esta vez iba a encontrar algo que no esperaba. Damián Urrutia salió de la hacienda cuando el cielo todavía estaba gris. Era su costumbre. Antes de que los trabajadores llegaran, antes de que el sol tocara los tejados, antes de que el día le cayera encima con sus problemas, Damián caminaba solo entre los granados. No por gusto, no por costumbre bonita, sino porque esos árboles eran lo único de San Jacinto que no le pedía nada. Las deudas le pedían. Los empleados le pedían. Los papeles del banco le pedían. Los granados solo estaban ahí, torcidos y callados, igual que él. Esa mañana el aire olía a tierra mojada y a leña. Alguien en la cocina de los trabajadores ya había encendido el fogón y el humo subía recto entre los árboles como una línea gris dibujada sobre el cielo. Damián caminaba con las manos en los bolsillos de su chaqueta vieja, con las botas hundidas en el lodo, mirando el suelo como hacía siempre, contando los pasos sin darse cuenta. Tenía 44 años, pero parecía de más. No por el cuerpo todavía era fuerte, ancho de hombros, acostumbrado al trabajo, aunque ya no trabajara la tierra con sus manos como antes. Lo que lo envejecía era otra cosa. Era la manera en que se le habían hundido los ojos, la manera en que apretaba la mandíbula sin darse cuenta, la manera en que miraba las cosas como si cada una le recordara algo que prefería no pensar. San Jacinto había sido hermosa alguna vez. Su abuelo, don Emilio Urrutia, la había levantado piedra por piedra en los años 20. Había plantado los granados, construido los corredores, tallado él mismo las puertas del portón. La hacienda había tenido ganado, cosechas, trabajadores que se quedaban toda la vida, fiestas en diciembre con farolitos en el patio. Damián recordaba esas fiestas. Recordaba el olor a ponche, la música, la risa de su madre, los granados llenos de fruta en octubre. Pero eso fue antes de que su padre perdiera la mitad de la tierra en un negocio mal hecho, antes de que su hermano Sebastián se llevara el dinero que quedaba y desapareciera rumbo al norte sin dejar dirección, antes de que su esposa, Catalina, se fuera una tarde de marzo con una maleta y una carta de 3 líneas que Damián todavía guardaba en el cajón de su escritorio, aunque nunca la había vuelto a leer. La carta decía que ella necesitaba otra vida. No decía cuál. Damián no la buscó.
no porque no le importara, sino porque entendió, con esa claridad fría que tienen los hombres que ya perdieron demasiado, que no se puede retener a alguien que ya decidió irse. Desde entonces vivía solo. Bueno, no exactamente solo. Estaba Jacinta, la cocinera vieja, que llevaba 30 años en la hacienda y que era la única persona que le hablaba sin miedo. Estaba Tomás, el caballerango, un hombre de 60 años que cuidaba los 3 caballos que quedaban y que dormía en el cuarto de atrás de las caballerizas. Estaba Crescencio, el administrador, que llevaba las cuentas con una precisión que a Damián a veces le parecía demasiado limpia, demasiado perfecta, como si los números estuvieran acomodados para que nadie hiciera preguntas. Y estaban los jornaleros, 4 o 5 según la temporada, hombres callados que venían a trabajar la poca tierra que todavía producía y que al final del día se iban sin mirar la hacienda, como si supieran que ya no era lo que había sido. Eso era San Jacinto ahora. Una hacienda grande con poca gente adentro. Un cuerpo enorme con el corazón latiendo despacio. Damián llegó a los granados. Se detuvo. Algo estaba distinto. No supo qué al principio. Era una sensación, no un pensamiento. Como cuando un animal levanta la cabeza porque algo cambió en el viento. Damián miró los árboles, el muro de piedra, el suelo lleno de hojas mojadas. Todo parecía igual que siempre, pero no olía igual. Había un olor tenue, casi invisible, mezclado con la tierra y las hojas. Un olor que no pertenecía a los granados, ni al lodo, ni al humo del fogón. Olía a ropa mojada. Olía a persona. Damián caminó hacia la carreta. La carreta llevaba ahí desde que él era niño. Su abuelo la había usado para llevar la fruta de los granados al pueblo, y cuando las ruedas se pudrieron, simplemente la dejó entre los árboles como se dejan las cosas que ya cumplieron su trabajo. Damián le había puesto un pliego de lona y un farol hacía unos meses, sin saber bien por qué. Quizás porque a veces se sentaba ahí por las tardes, solo, a fumar y a mirar los granados oscurecerse. Ahora, al acercarse, vio que la lona estaba movida y que alguien estaba acostado adentro. Damián se detuvo a 3 pasos. Vio un cuerpo acurrucado sobre la lona. Una mujer, joven, con el pelo oscuro enredado y la ropa manchada de lodo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho como si se estuviera abrazando a sí misma, y los pies descalzos, hinchados, con la piel agrietada. A su lado, una bolsa de tela con la boca abierta. Damián alcanzó a ver dentro un vestido doblado y el brillo de unas cuentas de madera. Un rosario. La mujer dormía, pero no dormía en paz. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados, como si hasta en el sueño estuviera resistiendo algo. De vez en cuando le temblaba un párpado. De vez en cuando sus dedos se cerraban sobre la tela de la lona como si alguien estuviera intentando quitársela. Damián la miró un momento largo. No sintió enojo, no sintió molestia. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo y que le costó reconocer. Era una especie de peso en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra tibia sobre el corazón. No sabía cómo llamarlo. No sabía si era lástima o tristeza o algo más, pero lo sintió y no se movió.
Se quedó ahí, de pie entre los granados, mirando a una mujer que dormía en su carreta como si fuera el único lugar seguro del mundo. Y entonces ella abrió los ojos. Los ojos de Marisol se abrieron de golpe, como los de un animal que escucha una rama quebrarse. Lo primero que vio fue el cielo gris entre las ramas de los granados. Lo segundo fue la silueta de un hombre de pie junto a la carreta, mirándola sin moverse. El corazón le saltó dentro del pecho. Se incorporó tan rápido que se golpeó el hombro contra el borde de madera. El dolor le subió por el brazo, pero no le importó. Se pegó contra el otro extremo de la carreta, con la bolsa de ropa apretada contra el cuerpo, como si esa bolsa fuera lo único que la separaba del mundo. «Disculpe», dijo, y su voz salió rota, raspada por el frío de la noche. «Ya me iba. No tomé nada. Solo dormí aquí. Ya me voy». Las palabras le salieron rápidas, atropelladas, con la urgencia de alguien que lleva meses practicando cómo disculparse por existir. El hombre no contestó. Marisol lo miró desde su rincón de la carreta. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro salpicado de canas en las sienes. Vestía una camisa de manta remangada hasta los codos y botas de trabajo gastadas. Tenía las manos en los bolsillos de una chaqueta vieja y la miraba con una expresión que Marisol no supo descifrar. No era enojo, no era amenaza, no era la mirada que había visto en los ojos de su suegra, ni la mirada de los vecinos que le volteaban la cara, ni la mirada del primo de Aurelio que le dijo que se fuera del pueblo antes de que la gente empezara a hablar. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que está viendo algo que reconoce. ¿Caminó mucho?, preguntó el hombre. Marisol no esperaba esa pregunta. Esperaba un grito, una orden. Esperaba que le dijera que se largara de su propiedad antes de que llamara a alguien. Llevaba 3 meses esperando siempre lo peor, porque lo peor era lo único que llegaba. Sí, dijo. ¿Desde dónde? Desde San Miguel. El hombre movió la cabeza ligeramente, calculando. San Miguel estaba a más de 20 kilómetros. ¿A pie? Sí. ¿Sola? Sí. El hombre sacó una mano del bolsillo y se pasó los dedos por la mandíbula. Luego miró los pies de Marisol. Ella siguió su mirada y sintió vergüenza al ver sus propios pies, hinchados, sucios, con las uñas negras de lodo y la piel enrojecida por el frío. Metió los pies debajo de la falda, como si pudiera esconderlos. «No tiene que esconder nada», dijo el hombre, sin cambiar el tono. «Solo estoy viendo si necesita un doctor». Marisol negó con la cabeza. «No necesito nada. Solo me quedé dormida. Pensé que la carreta estaba abandonada. No sabía que esto era propiedad de alguien». «Es propiedad mía», dijo el hombre. «Soy Damián Urrutia. Esta es la hacienda San Jacinto». El nombre le sonó lejano, como algo que hubiera escuchado alguna vez en boca de alguien, en algún mercado, en alguna conversación que no era para ella. San Jacinto, la hacienda grande del camino a Tlacotepec, la que dicen que antes era la más bonita de la región, la que dicen que ahora ya no es lo que era. Marisol bajó de la carreta. Sus pies tocaron el lodo y el frío le subió por las piernas, pero se mantuvo derecha. Se puso la bolsa sobre el hombro, se alisó la falda con la mano libre y lo miró de frente. «Gracias por no haberme despertado a gritos», dijo. «Ya me voy». Dio un paso hacia el muro. «¿A dónde?», preguntó Damián. Marisol se detuvo, no por la pregunta, sino porque no tenía respuesta. Se quedó parada de espaldas a él,
con la mano sobre la piedra del muro, mirando el camino de tierra que se extendía entre los cerros grises, el mismo camino por el que había llegado, el mismo camino que no iba a ningún lugar. No tenía a dónde ir, lo sabía, él lo sabía. El silencio entre los dos se llenó del sonido de los granados goteando, de un pájaro que cantó en alguna rama alta y de los pasos lejanos de alguien que caminaba dentro de la hacienda, del otro lado del muro. «Hay café en la cocina», dijo Damián. Lo dijo sin suavidad, sin lástima. Lo dijo como quien dice que hay leña junto al fogón o que el agua del pozo está fría. Un hecho, no una invitación, no una caridad. Un hecho. Marisol no se movió. «No le estoy pidiendo nada», dijo sin darse la vuelta. «Lo sé», dijo Damián. «No le estoy dando nada. Le estoy diciendo que hay café». Marisol se quedó quieta un momento más. El viento movió las ramas de los granados y una gota fría le cayó en la nuca. Le resbaló por la espalda como un dedo helado. Tenía hambre, tenía frío, tenía los pies destrozados y el cuerpo tan cansado que le temblaban las rodillas. Se dio la vuelta. Damián ya estaba caminando hacia la hacienda. No la esperó, no le hizo seña, no la miró por encima del hombro. Simplemente caminó, con las manos en los bolsillos, con el paso de un hombre que camina solo hace tanto tiempo que ya no sabe caminar de otra manera. Marisol lo siguió, no porque confiara en él, sino porque el café era lo primero que alguien le ofrecía en 3 meses sin pedirle algo a cambio. Cruzaron el patio delantero. Marisol vio de cerca lo que la noche anterior solo había sido una silueta: los muros de piedra con la pintura descascarada, las macetas con plantas medio secas, la banca de madera con una pata rota calzada con un ladrillo. El portón tenía una bisagra suelta que chirriaba con el viento. Las tejas del corredor estaban disparejas en algunas partes, y en una esquina del techo había un nido de golondrinas vacío. La hacienda era grande, pero grande como son grandes las cosas que se van quedando solas. Damián empujó una puerta lateral y entraron a un pasillo que daba a la cocina. El olor llegó antes que la imagen: leña quemándose, frijoles cociéndose, masa de maíz, café hervido. Un olor tan denso, tan profundo, tan vivo, que Marisol sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas antes de saber por qué. Olía a hogar. Olía a algo que ella ya no tenía. La cocina era amplia, con un fogón de barro en el centro, ollas de peltre colgadas de la pared, un metate viejo en una esquina y una mesa de madera larga con bancas a los lados. Había una ventana pequeña que dejaba entrar una luz gris y suave, y frente al fogón, de espaldas a la puerta, una mujer vieja con el pelo blanco recogido en un chongo revolvía algo dentro de una olla con una cuchara de palo. «Jacinta», dijo Damián. La mujer se dio la vuelta. Tenía cara de nuez. Así la describiría Marisol después, cuando recordara ese momento. Una cara arrugada, pequeña, morena, con unos ojos negros que lo veían todo y una boca que parecía acostumbrada a hablar más de lo que le permitían. Jacinta miró a Damián, luego miró a Marisol, luego miró los pies de Marisol. «Virgen Santa», dijo. «Necesita café», dijo Damián. «Necesita más que café», dijo Jacinta, dejando la cuchara en la olla. «Necesita sentarse, secarse y comer algo caliente antes de que se me caiga aquí en la cocina». «Solo café», dijo Marisol. Jacinta la miró con esos ojos que lo veían todo. «Siéntate, criatura», dijo, no como una orden, como algo que no se discute, como la gravedad. Marisol se sentó en la banca. La madera estaba tibia. Cerca del fogón todo estaba tibio.
El calor le llegaba a la cara, a las manos, a los pies descalzos que apoyó en el piso de ladrillo. Sintió como el frío que llevaba dentro desde la noche empezaba a aflojarse, a soltar los músculos, a dejar que el cuerpo dejara de defenderse. Jacinta le puso enfrente un jarro de barro con café negro. Marisol lo tomó con las dos manos. El calor del jarro le subió por los dedos, por las muñecas, por los brazos. Se lo acercó a la cara y respiró el vapor. Y por un momento, solo por un momento, el mundo se redujo a eso. El calor de un jarro de café entre sus manos en una cocina que no era suya. Damián estaba de pie junto a la puerta, con el hombro apoyado en el marco. No dijo nada, no se sentó, no la miró directamente, pero tampoco se fue. Jacinta puso un plato con 2 tortillas y un poco de frijoles frente a Marisol. Solo pedí café, dijo Marisol. Y yo solo hice de más, dijo Jacinta. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo tire? Marisol miró el plato, luego miró a Jacinta, luego bajó la cabeza y comió, despacio, en silencio, con la dignidad de alguien que tiene hambre pero no quiere que nadie la vea como alguien que tiene hambre. Damián la observó un momento desde la puerta, después se dio la vuelta y caminó hacia el corredor. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Las gotas de la noche todavía caían de las tejas con un ritmo lento y los granados brillaban húmedos bajo la primera luz del día. Un perro viejo, flaco, con el pelo color tierra, salió de debajo de la banca del corredor, se estiró despacio y caminó hacia Damián moviendo la cola una sola vez. Damián se detuvo en el corredor y miró hacia la cocina. No podía ver a Marisol desde ahí, pero podía escuchar el sonido de la cuchara contra el plato de barro, un sonido pequeño, casi invisible, el sonido de alguien que estaba comiendo por primera vez en mucho tiempo. Se quedó escuchando ese sonido un momento. Después, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia su despacho. Tenía un libro de cuentas que revisar. Tenía números que no sumaban. Tenía una hacienda que se le caía encima poco a poco. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no fue lo primero que pensó al empezar el día. Marisol terminó los frijoles y las tortillas en silencio. Jacinta no le hizo preguntas mientras comía. Se quedó junto al fogón, revolviendo la olla de frijoles, acomodando los leños con un hierro largo, limpiando la ceniza del borde con un trapo viejo. Cada cierto tiempo la miraba de reojo, pero no decía nada, como si supiera que hay momentos en los que las preguntas hacen más daño que el silencio. Cuando Marisol dejó la cuchara en el plato, Jacinta habló. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol Armenta. ¿De dónde vienes? De San Miguel. ¿San Miguel de Allende? No, San Miguel de la Sierra. Es un pueblo chico, no sale en los mapas. Jacinta asintió. En esa región había muchos pueblos que no salían en los mapas. Pueblos de 20 casas, una iglesia sin campana y un camino de tierra que solo conocían los que vivían ahí. ¿Y a dónde ibas? Marisol miró el fondo vacío del jarro de café. No sé, dijo. Lo dijo sin dolor, sin dramatismo. Lo dijo con la voz plana de alguien que ya se acostumbró a no tener respuesta para esa pregunta. Jacinta dejó el trapo sobre el fogón y se secó las manos en el delantal. Bueno, dijo, pues mientras no sepas, puedes ayudarme a lavar esos trastes. Marisol la miró. No quiero ser una carga.
¿Quién habló de carga? Hablé de trastes. Ahí está la cubeta, ahí está el jabón y ahí está el agua. Si los lavas, me ayudas. Si no los lavas, los lavo yo. Pero me vas a dejar la espalda peor de lo que ya la tengo. Marisol se levantó de la banca. Le dolía todo: las piernas, los pies, los hombros, pero se levantó. Tomó la cubeta, la llenó de agua del cántaro grande que estaba junto a la puerta y empezó a lavar los trastes en el fregadero de piedra que había bajo la ventana. El agua estaba fría, le picaba en las manos agrietadas, pero el movimiento era conocido: frotar, enjuagar, poner a escurrir. Lo había hecho miles de veces, en la casa de su madre, en la casa de Aurelio, en la cocina de su suegra, donde cada traste que lavaba era una prueba que nunca pasaba. Aquí era diferente. Aquí nadie la estaba calificando. Mientras lavaba, Marisol miraba por la ventana. Desde ahí podía ver una parte del patio trasero de la hacienda: un lavadero de piedra con una pila vieja, un tendedero de alambre sin ropa, una puerta de madera que daba a lo que parecía ser un cuarto de herramientas, y más allá, los granados. Siempre los granados. Sus ramas se extendían sobre el muro del patio como si quisieran entrar. En el patio había un gato atigrado dormido sobre el lavadero, acurrucado en una mancha de sol que apenas empezaba a aparecer entre las nubes. Y el perro viejo que había visto en el corredor estaba echado junto a la puerta de las herramientas, con la cabeza apoyada sobre las patas, mirando hacia la cocina con unos ojos tristes y pacientes. «Ese es Canelo», dijo Jacinta, que se había acercado a la ventana sin hacer ruido. «Tiene 14 años. Ya casi no camina, pero no se va de la hacienda. Duerme donde dormía cuando era cachorro». Marisol miró al perro. «¿De quién es?» «De nadie, de todos. Era del abuelo del patrón, don Emilio. Cuando don Emilio murió, el perro se quedó. Así son los perros viejos. Se quedan donde los quisieron, aunque ya no quede nadie que los quiera igual». Marisol dejó el último traste en el escurridor y se secó las manos en la falda. Jacinta la miró de arriba a abajo con esa mirada suya que parecía una radiografía. «¿Cuándo comiste por última vez?» «Antes de hoy». «Ayer en la mañana. Un pedazo de tortilla». Jacinta cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no dijo nada sobre el hambre ni sobre la tortilla. Solo dijo: «Ven, te voy a enseñar dónde está el lavadero. Si te vas a quedar aunque sea hoy, necesitas ropa limpia. No puedes andar con ese vestido que parece que te revolcaste en el monte. Nadie dijo que me puedo quedar. Nadie dijo que te tienes que ir». Marisol no supo qué contestar a eso. Salieron al patio. El aire fresco le pegó en la cara y Marisol respiró hondo. Olía a tierra húmeda, a leña, a granadas maduras. El sol empezaba a salir entre las nubes y todo tenía esa luz suave de las mañanas después de la lluvia, cuando el mundo parece recién lavado. Jacinta la llevó al lavadero de piedra. La pila tenía agua de lluvia acumulada y junto a ella había una tabla de lavar gastada por el uso y un pedazo de jabón de pasta amarillo. «Lava tu vestido aquí. Tienes el de repuesto en tu bolsa, ¿no? Ponte ese mientras se seca este. Ahí en el cuarto de atrás puedes cambiarte. No entra nadie». Marisol asintió. Jacinta se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Oye», dijo sin mirarla, «¿estás embarazada?» «No», dijo Marisol. «¿Segura?» «Segura». «Bien, porque una boca más sí la puedo alimentar. Pero 2 ya me iba a costar más trabajo inventar la excusa para el patrón». Y se metió a la cocina. Marisol se quedó sola en el patio. El gato se había movido del lavadero y ahora estaba sentado en el borde, mirándola con esa indiferencia perfecta que tienen los gatos. Canelo seguía echado junto a la puerta,
pero había levantado la cabeza y la observaba con los ojos entrecerrados, como decidiendo si era alguien que valía la pena conocer. Marisol fue al cuarto de atrás. Era pequeño, con paredes de adobe, un piso de tierra apisonada y una ventana sin vidrio cubierta con un costal. Adentro había costales vacíos, herramientas viejas, un rollo de alambre y el olor seco del polvo acumulado. Se cambió rápido, temblando. Se puso el vestido de repuesto, que estaba arrugado pero seco, y salió con el vestido mojado en las manos. Lo lavó en el lavadero, frotó la tela contra la tabla de madera con el jabón amarillo, y el agua se fue poniendo oscura de lodo. Talló las manchas de los puños, del cuello, del ruedo. Cada mancha era un pedazo del camino que había recorrido. Cada mancha era una parte de la noche anterior que estaba sacando de la tela gota a gota. Cuando terminó, torció el vestido y lo tendió en el alambre. El vestido goteaba sobre la tierra del patio y cada gota hacía un pequeño cráter oscuro en el suelo. Marisol se quedó mirando esas gotas un momento, mirando cómo caían, mirando cómo la tierra las absorbía, y entonces escuchó pasos. No eran los de Jacinta, eran más pesados, más lentos, con el sonido seco de botas sobre el ladrillo. Marisol se dio la vuelta y vio a un hombre que no era Damián. Era más bajo, más delgado, con un bigote recortado y ropa limpia, demasiado limpia para una hacienda. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y un lápiz detrás de la oreja, y la miraba con unos ojos que calculaban antes de ver. ¿Quién eres tú?, preguntó. No lo preguntó como Damián, no lo preguntó como Jacinta, lo preguntó como alguien que cuenta lo que tiene y no quiere que nadie agarre nada. Me llamo Marisol, dijo. Don Damián me permitió... Don Damián no me dijo nada, interrumpió el hombre. Y yo soy Crescencio López, el administrador de esta hacienda. Aquí no entra nadie sin que yo lo sepa. Marisol sintió el frío otra vez. No el frío de la noche ni el frío del agua. El frío de estar en un lugar donde alguien ya decidió que no eres bienvenida. Hable con don Damián, dijo Marisol. Él me dijo que... Yo hablaré con don Damián, dijo Crescencio. Pero mientras tanto, le voy a pedir que no toque nada, que no entre a ningún cuarto y que no se acerque a las bodegas. Se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la hacienda, con el cuaderno apretado bajo el brazo como si llevara algo valioso. Marisol se quedó parada junto al lavadero. El vestido goteaba a sus espaldas. Canelo se había levantado del piso y caminaba despacio hacia ella, con las patas tiesas de la edad y la cola baja. Se detuvo a un paso de Marisol, la olió los pies y luego se echó junto a ella, sobre la tierra húmeda del patio, con un suspiro largo y cansado. Marisol miró al perro, y por primera vez en todo el día, sintió que al menos un ser vivo en esa hacienda no la estaba juzgando. Damián estaba en su despacho cuando Crescencio entró sin tocar. El despacho era un cuarto oscuro al fondo del corredor principal, con un escritorio de madera pesada, una silla de cuero gastado y un librero lleno de carpetas que nadie abría. En la pared había un retrato al óleo de don Emilio Urrutia, el abuelo, con su bigote blanco y su mirada seria, como si todavía estuviera vigilando cada peso que entraba y salía de San Jacinto. Debajo del retrato, colgado de un clavo, había un sombrero de palma que Damián nunca usaba, pero nunca quitaba. «Hay una mujer en el patio», dijo Crescencio desde la puerta. Damián no levantó la vista del libro de cuentas. «Lo sé». «¿Quién es?» «Se llama Marisol. Durmió en la carreta de los Granados». «¿Y usted la dejó entrar?» Damián levantó la vista.
No dijo nada, solo lo miró, con esa mirada que tenía cuando alguien le hacía una pregunta que no necesitaba respuesta, porque la respuesta ya estaba en los hechos. Crescencio se acomodó el cuaderno bajo el brazo. Con todo respeto, don Damián, no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene, no sabemos si alguien la mandó. En estos tiempos la gente camina 20 kilómetros descalza cuando no tiene a dónde ir, dijo Damián. No cuando alguien la manda. Puede ser, pero esta hacienda ya tiene suficientes problemas. No necesitamos otra boca. Jacinta no se quejó. Jacinta no se queja de nada. Esa mujer le daría de comer a todo el pueblo si pudiera, aunque la despensa estuviera vacía. Damián cerró el libro de cuentas despacio. Lo cerró con las dos manos, como si estuviera cerrando algo más que un libro. Crescencio, dijo, la mujer se queda hoy. Mañana veremos. ¿Y si mañana sigue aquí? Mañana veremos. Crescencio apretó los labios. Asintió con un movimiento seco de la cabeza y salió del despacho. Sus pasos se alejaron por el corredor con ese ritmo preciso que tenían siempre, ni rápido ni lento, como las manecillas de un reloj que funciona demasiado bien. Damián se quedó solo. Miró el libro de cuentas cerrado sobre el escritorio. Adentro de ese libro estaba la verdad que no le contaba a nadie. San Jacinto debía 4 meses de impuestos, 2 pagos al banco, el salario atrasado de 3 jornaleros y la cuenta de la semilla que había comprado a crédito en marzo. Los números no mentían. Los números le decían, con la misma frialdad con la que el doctor te dice que estás enfermo, que la hacienda no iba a aguantar otro año así. Pero hoy no quería abrir ese libro. Hoy, por alguna razón que no entendía del todo, quería caminar hasta los granados y ver si la carreta sería ahí, con ese olor tenue a ropa mojada que había encontrado esa mañana. No caminó hasta los granados. Se levantó, se puso el sombrero que nunca usaba y salió al corredor. Desde ahí podía ver una parte del patio trasero, y en el patio, junto al lavadero, vio a Marisol. Estaba barriendo. Nadie le había pedido que barriera, nadie le había dado la escoba. Pero ahí estaba, con una escoba vieja de varas que debió haber encontrado en el cuarto de herramientas, barriendo las hojas mojadas del patio con movimientos largos y parejos, como si llevara toda la vida barriendo ese patio. Canelo estaba echado a 2 metros de ella, siguiendo cada movimiento de la escoba con los ojos, demasiado viejo para moverse, pero demasiado fiel para irse. Damián la observó un momento. La manera en que barría le recordó algo. No sabía qué. Algo viejo, algo guardado. Algo que tenía que ver con la forma en que su madre movía las manos cuando limpiaba los corredores de San Jacinto antes de que todo se viniera abajo. Se quitó el sombrero. Se lo volvió a poner. Se metió al despacho y abrió el libro de cuentas otra vez. Los días siguientes sucedieron despacio, como suceden las cosas en las haciendas cuando nadie les mete prisa. Marisol no preguntó si podía quedarse otro día, y Damián no le dijo que se fuera. Simplemente, cada mañana, cuando la luz entraba por la ventana de la cocina y el fogón ya estaba encendido, Marisol ya estaba ahí, lavando trastes, moliendo maíz, tendiendo ropa, barriendo el patio, recogiendo las hojas que los granados tiraban cada noche como si se estuvieran deshaciendo de algo que ya no necesitaban. Nadie le asignó esas tareas, ella las encontró. La hacienda estaba llena de cosas que nadie había hecho en mucho tiempo, macetas con plantas secas que solo necesitaban agua, ollas con hollín que nadie había tallado,
rincones del corredor donde se juntaba la tierra y las hojas muertas, ropa vieja apilada en un cuarto que olía a humedad, un lavadero con la piedra verdosa de moho que nadie había tallado. Marisol fue encontrando cada una de esas cosas y las fue arreglando sin pedir permiso y sin hacer ruido, como si la hacienda le estuviera mostrando, poco a poco, dónde le dolía. Jacinta la observaba desde la cocina con una mezcla de aprobación y cautela. Esa muchacha trabaja como si le debiera algo a la casa, le dijo a Tomás, el caballerango, una tarde que lo encontró en el patio llenando un balde de agua para los caballos. ¿Y le debe?, preguntó Tomás, que era un hombre de pocas palabras y muchas preguntas cortas. No, pero actúa como si le debiera, y eso es peor, porque la gente que trabaja así o se queda para siempre o se rompe un día. Tomás se encogió de hombros y se llevó el balde a las caballerizas. Tomás era delgado, callado, con la piel curtida por 40 años de sol y un bigote gris que le daba aspecto de sauce viejo. Vivía en un cuarto detrás de las caballerizas, entre monturas viejas y cobijas que olían a caballo, y la única compañía que parecía importarle era la de los 3 animales que cuidaba: un caballo prieto llamado Carbón, una yegua baya llamada Luna y un burro viejo sin nombre que Tomás simplemente llamaba el Viejo, como si el burro fuera un amigo al que no hace falta presentar. Marisol conoció a Tomás el segundo día, cuando fue a buscar agua al pozo que estaba cerca de las caballerizas. Él estaba cepillando a Luna y no la miró cuando ella pasó. Pero cuando ella luchaba con la manivela del pozo, que estaba dura y oxidada, Tomás apareció a su lado sin decir nada. Giró la manivela con una mano y le puso el balde lleno a sus pies. «Gracias», dijo Marisol. Tomás asintió y volvió con la yegua. Al tercer día, cuando Marisol pasó por el pozo, la manivela estaba aceitada y giraba con suavidad. Nadie le dijo quién la había arreglado. No hizo falta. Los jornaleros fueron más difíciles. Eran 4. Hombres callados, morenos, con las manos gruesas y la mirada baja. Venían cada mañana desde el caserío que había al otro lado del arroyo. Trabajaban la tierra que todavía producía: un pedazo de milpa, unos surcos de frijol, el huerto trasero que apenas daba calabazas, y se iban antes de que oscureciera. No hablaban con Marisol, no la miraban. Pero ella sabía que hablaban de ella entre ellos, porque una tarde escuchó una voz desde el otro lado del muro del patio. «Dicen que la recogió en la carreta como si fuera un animal mojado». Y otra voz, más baja: «A ver cuánto dura». Marisol no dijo nada. Siguió lavando la ropa que Jacinta le había dado. Talló cada prenda contra la piedra del lavadero con los nudillos enrojecidos, y cada golpe de tela contra la piedra era una respuesta que nadie escuchó. Al cuarto día, Marisol limpió la cocina entera. Sacó todas las ollas, las talló con ceniza y jabón hasta que el cobre volvió a brillar. Limpió el fogón, barrió la ceniza acumulada debajo, acomodó los leños en una pila ordenada, lavó los jarros de barro, los puso a secar en fila sobre un trapo limpio en la mesa. Limpió la ventana que daba al patio y por primera vez en meses la luz entró completa a la cocina sin la capa de grasa y polvo que la filtraba. Jacinta entró al mediodía y se quedó parada en la puerta. «Madre Santa», dijo, mirando los jarros brillantes, el fogón limpio, la luz en la ventana. Si don Emilio viera esta cocina, se levantaba de la tumba a aplaudir. Marisol estaba arrodillada junto al fogón, tallando el último rincón con un trapo. «Había mucho hollín atrás de las ollas», dijo, como si estuviera dando un informe. «Y la madera del estante de arriba tiene polilla. Si no se trata, se va a caer».
Jacinta la miró un momento largo. ¿Tú también sabes de madera? Mi mamá tenía una cocina de leña. Aprendí viendo. ¿Y dónde está tu mamá? Murió hace 4 años. Jacinta no dijo lo siento. No dijo nada de esas cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir. Solo asintió, como si esa información se acomodara en un lugar que ya tenía preparado dentro de su cabeza. ¿Y tu papá? No lo conocí. Jacinta se sentó en la banca y se quedó callada un momento. El fogón crepitaba suavecito. El gato atigrado entró por la puerta y se subió al estante que Marisol había limpiado. Se acurrucó entre 2 ollas y cerró los ojos. «Escúchame bien», dijo Jacinta, con la voz baja, como si le estuviera contando un secreto. «El patrón no te ha dicho que te vayas. Eso es bueno. Pero tampoco te ha dicho que te quedes. Y en esta hacienda, lo que no se dice pesa más que lo que se dice. Crescencio no te quiere aquí. Los jornaleros hablan, y don Damián es un hombre bueno, pero lleva mucho tiempo solo, y los hombres solos a veces no saben qué hacer con la gente que aparece de repente. No quiero causar problemas», dijo Marisol. «No estás causando problemas, estás causando preguntas. Y en esta hacienda, las preguntas son más peligrosas que los problemas». Marisol dejó el trapo en el suelo y se sentó en el piso, con la espalda contra la pared. «¿Qué me aconseja? Que sigas haciendo lo que estás haciendo, que trabajes, que no pidas nada, que no preguntes nada. Que dejes que la hacienda te vaya conociendo como se conoce la lluvia, despacio, gota a gota. Y que si un día el patrón te habla, lo escuches bien. Porque ese hombre dice poco, pero lo poco que dice siempre vale la pena». Esa tarde Marisol salió al patio y se sentó junto al lavadero. El sol se estaba escondiendo detrás de los cerros y los granados tenían esa luz dorada de las tardes que se acaban. Las hojas brillaban como si estuvieran hechas de cobre. Las granadas que todavía colgaban de las ramas se veían oscuras, pesadas, casi maduras. Canelo caminó hasta ella y se echó a su lado. Marisol le puso la mano en la cabeza. El pelo del perro era áspero y tibio. Canelo cerró los ojos y suspiró. Y Marisol sintió el cuerpo del animal relajarse contra su pierna. Se quedaron así un rato. La mujer y el perro viejo, sentados en el patio de una hacienda que no era de ninguno de los dos, mirando cómo la tarde se apagaba sobre los granados. Y desde la ventana de su despacho, Damián los vio. No se acercó, pero no cerró la cortina. La propuesta llegó al 5.º día. Marisol estaba en el lavadero, tallando las sábanas de la habitación de Jacinta, cuando escuchó los pasos de Damián en el patio. Ya conocía esos pasos. Eran distintos a los de Crescencio, que caminaba como si midiera el suelo. Distintos a los de Tomás, que arrastraba un poco la bota izquierda. Los pasos de Damián eran firmes, pero no rápidos, como los de alguien que sabe a dónde va, pero no tiene prisa por llegar. Se detuvo a 3 metros del lavadero. Marisol dejó de tallar, pero no soltó la sábana. Se quedó con las manos hundidas en el agua jabonosa, esperando. «Jacinta me dice que limpió la cocina», dijo Damián. No la miró directamente. Miraba los granados, como si le estuviera hablando a los árboles y ella simplemente estuviera en medio. «Estaba sucia», dijo Marisol. «Llevaba meses sucia. Por eso la limpié». Damián asintió. Se pasó una mano por la nuca, un gesto que Marisol empezaba a reconocer. Lo hacía cuando estaba pensando en algo que no sabía cómo decir. «Tomás me dice que también arregló la cerca del huerto». «No la arreglé, solo até los alambres que estaban sueltos. Se estaban metiendo las gallinas». «Las gallinas llevan 3 meses metiéndose».
Pues ya no se van a meter. Un silencio. El agua del lavadero goteaba. Una gallina, como si supiera que estaban hablando de ella, cruzó el patio caminando con esa dignidad absurda que tienen las gallinas. Damián se pasó la mano por la nuca otra vez. «Voy a ser directo», dijo. «Esta hacienda necesita trabajo, más del que Jacinta puede hacer sola y más del que yo puedo pagar. Pero hay cuartos vacíos, hay comida, y hay cosas que se están cayendo porque nadie las atiende». Hizo una pausa. Marisol esperó. «Si usted quiere quedarse, puede quedarse. No como limosna, no como favor. Trabajando. La cocina, el lavadero, el jardín de granados, lo que haga falta. A cambio tiene un cuarto, comida y un pago pequeño cuando lo haya. No le voy a mentir, a veces no lo va a ver». Marisol lo miró. Damián seguía mirando los granados. «¿Por qué?», preguntó Marisol. La pregunta lo tomó por sorpresa. Bajó la vista del árbol y la miró por primera vez en toda la conversación. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella y Marisol vio algo ahí que le apretó el pecho. No era lástima, no era interés, era algo más parecido al cansancio de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo solo. «Porque la hacienda se me está cayendo», dijo. «Y usted es la primera persona en mucho tiempo que ha llegado aquí y en lugar de pedir algo, ha arreglado algo». Marisol soltó la sábana. Se secó las manos en la falda, despacio, como si necesitara tiempo para que las palabras encontraran su lugar. «¿Crescencio lo sabe?», preguntó. «Crescencio trabaja para mí, no al revés». Era la primera vez que Marisol lo escuchaba decir algo con filo. No fue un grito ni una amenaza. Fue como el borde de un cuchillo bien afilado. No necesita hacer ruido para que sepas que corta. «Está bien», dijo Marisol. «Me quedo». Damián asintió. «Jacinta le enseña dónde está el cuarto. Hay que limpiarlo, pero tiene techo y puerta». Se dio la vuelta y caminó hacia el corredor. A medio camino se detuvo. «La carreta», dijo sin darse la vuelta. «Si quiere seguir usando la lona que está ahí, llévesela al cuarto. La noche está fría y en ese cuarto no hay suficientes cobijas». Y siguió caminando. Marisol se quedó junto al lavadero con las manos húmedas y el corazón latiéndole rápido. No de emoción, no de alegría, de algo más raro, más difícil de nombrar, de la sensación de que el suelo debajo de sus pies, por primera vez en meses, no se estaba moviendo. Esa tarde, Jacinta le enseñó el cuarto. Estaba al fondo del corredor que daba al patio trasero, junto al cuarto de herramientas. Era pequeño. 4 paredes de adobe, un piso de ladrillo disparejo, una ventana con marco de madera sin vidrio que miraba hacia los granados. Había un catre de fierro con un colchón delgado, una silla de madera, un clavo en la pared para colgar ropa y un espejo roto apoyado contra la pared en una esquina. Olía a encierro, a polvo viejo, a tiempo guardado. «Este era el cuarto de Rufina», dijo Jacinta desde la puerta. «La lavandera que estuvo antes. Se fue hace 2 años cuando su hijo se la llevó a Puebla. Desde entonces, nadie lo ha abierto». Marisol entró y pasó la mano por el marco de la ventana. La madera estaba seca, pero firme. Afuera, los granados se movían con el viento de la tarde y las sombras de las ramas se dibujaban en el piso del cuarto como dedos largos y delgados. «Necesita una barrida», dijo Marisol. «Necesita más que una barrida», dijo Jacinta. «Pero eso nunca te ha detenido». Marisol barrió el cuarto. Limpió las paredes con un trapo húmedo. Sacudió el colchón en el patio hasta que dejó de salir polvo.
Lavó el piso con agua y jabón. Limpió el espejo roto y lo colgó del clavo porque la silla le servía más para sentarse. Cuando terminó, fue a la carreta. Los granados ya estaban oscuros. El cielo tenía ese color violeta de los atardeceres largos y el aire olía a leña y a comida porque Jacinta ya estaba haciendo la cena. Marisol se acercó a la carreta y buscó la lona que Damián había mencionado. La desdobló y la olió. Tierra, paja, un rastro de tabaco. Pasó los dedos por la madera donde había sentido las iniciales talladas esa primera noche. Ahora, con la última luz del día, pudo leerlas. D.U. 1938. Damián Urrutia. 1938. Él las había tallado de niño. Hacía más de 20 años. En esta misma carreta, bajo estos mismos granados, un niño había marcado su nombre en la madera como se marcan las cosas que uno quiere que duren. Marisol dobló la lona y la apretó contra el pecho. Caminó de vuelta al cuarto. Puso la lona sobre el catre, encima del colchón delgado, y se sentó en la silla. Desde la ventana veía los granados y más allá, el perfil oscuro de la hacienda contra el cielo. La ventana de Damián estaba encendida como cada noche. La misma luz amarilla, la misma ventana solitaria. Canelo apareció en la puerta del cuarto. Se quedó parado en el umbral, moviendo la cola despacio, como pidiendo permiso. «Pásale», dijo Marisol. El perro entró, dio una vuelta sobre sí mismo y se echó al pie del catre con un suspiro largo. Marisol se acostó. La lona olía a tabaco y a granados. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar nada malo. Las semanas fueron cambiando la hacienda de maneras que nadie decía en voz alta, pero todos notaban. Empezó por las cosas pequeñas. Los jarros de barro alineados en la cocina, las macetas del corredor con agua fresca, las telarañas que desaparecieron de las esquinas del pasillo, la ropa tendida en el alambre que ahora siempre estaba limpia, blanca, ordenada por tamaño como una fila de fantasmas obedientes. Después vinieron las cosas medianas. Las grietas del piso del corredor, rellenas con una mezcla de cal y arena que Marisol aprendió a hacer mirando a Tomás arreglar el piso de las caballerizas. Las bisagras del portón aceitadas. Los granados podados. Marisol les quitó las ramas secas, recogió las granadas caídas, limpió el suelo debajo de cada árbol hasta que parecían cuidados por alguien que los quería. Los granados. Esos árboles se convirtieron en su lugar. Cada mañana, antes de que el sol calentara, Marisol salía al jardín de granados con una cubeta de agua y regaba los árboles uno por uno. Les hablaba. No con palabras largas ni con discursos. Les decía cosas pequeñas, como se le habla a alguien que no puede contestar, pero que uno sabe que escucha. «Este de aquí tiene una rama que se le va a caer», le dijo a Jacinta una mañana. «¿Y qué quieres hacer?» Cortarla antes de que se pudra y dañe el tronco. ¿Sabes cortar ramas? Sé lo que pasa cuando no las cortas. Tomás le prestó una sierra de mano. Marisol cortó la rama. Le tomó 1 hora porque la madera era dura y ella no tenía fuerza en los brazos, pero no paró hasta que la rama cayó limpia y el corte quedó liso. Tomás pasó por ahí mientras ella terminaba. Miró el corte, no dijo nada, y esa tarde dejó un tarro de brea junto a la puerta de su cuarto para que sellara la herida del árbol.
Así se hablaban en la hacienda, con brea y manivelas aceitadas, con platos de comida que aparecían sin que nadie los pidiera, con silencios que no necesitaban traducción. Damián casi no le hablaba, no por frialdad, no por desprecio, sino porque Damián era un hombre que se había construido un silencio alrededor, como otros se construyen un muro, y entrar en ese silencio requería tiempo que él no sabía cómo ofrecer, pero la veía. La veía cada mañana desde el corredor, cuando ella cruzaba el patio con la cubeta de agua hacia los granados. La veía por la tarde, cuando barría el patio con esos movimientos largos y parejos que a él le recordaban algo que no podía nombrar. La veía en la cocina, cuando Jacinta le enseñaba a hacer las tortillas gordas que le gustaban a Tomás, y Marisol las volteaba sobre el comal con las manos enrojecidas y una concentración que parecía más grande que la tortilla. Una mañana, al cruzar el corredor, Damián la encontró arrodillada junto a la puerta lateral, limpiando la bisagra con un trapo aceitado. Marisol no lo vio acercarse. Estaba concentrada en el hierro oxidado, frotando con cuidado, con la paciencia de alguien que sabe que las cosas no se arreglan con fuerza, sino con constancia. Damián se detuvo. La bisagra de arriba también está trabada, dijo. Marisol levantó la vista, lo miró un momento. Ya la vi, dijo, pero necesita un clavo nuevo. Este ya no aguanta. En el cuarto de herramientas hay una lata de clavos viejos, arriba del estante. Ya la busqué. Los clavos que hay son muy cortos. Damián la miró. Ella le sostuvo la mirada. No con desafío, no con coquetería, con la misma naturalidad con la que le hubiera dicho que los frijoles necesitaban sal. Voy al pueblo el viernes, dijo Damián. Traigo clavos. Gracias. Esa fue toda la conversación. Pero esa noche, cuando Marisol se acostó en el catre y Canelo se acomodó a los pies como hacía cada noche, pensó en la manera en que Damián había dicho «traigo clavos». No como una promesa, no como un gesto especial, como algo simple, como algo que se hace cuando dos personas comparten un espacio y una de ellas necesita algo y la otra puede traerlo, como algo normal. Y Marisol llevaba tanto tiempo sin que algo fuera normal que la normalidad le dolió. Le dolió como duele cuando vuelve la sangre a una mano que estuvo dormida. No es un dolor malo, pero es un dolor. Y le recuerda a uno que estuvo muerto un rato sin darse cuenta. El viernes, Damián volvió del pueblo con una bolsa de clavos. Se la dejó en la puerta de su cuarto sin decir nada. Marisol arregló la bisagra esa tarde. La puerta dejó de rechinar. Y cuando la cerró por la noche, lo hizo despacio, en silencio, como si no quisiera que nadie la escuchara cuidar algo que no era suyo. Pero Crescencio la estaba mirando. Desde la esquina del corredor, con el cuaderno bajo el brazo, con los ojos que calculaban antes de ver, Crescencio observó cómo Marisol cerraba la puerta. Y luego miró la ventana encendida de Damián al fondo del corredor. Y apretó los labios. Lo que Marisol no sabía era que Crescencio llevaba 6 años robando. No robaba como roban los ladrones, no rompía cerraduras ni se metía de noche a las bodegas, robaba como roban los hombres inteligentes, con números. 1 peso de aquí, 3 de allá. Una factura inflada por la semilla. Un pago a un jornalero que no existía. Un recibo del banco que llegaba con una cantidad y se anotaba con otra. Las cantidades eran pequeñas, tan pequeñas que nadie las notaba. Pero 6 años de cantidades pequeñas hacen un río, y ese río se había llevado más dinero del que Crescencio quería pensar.
Lo tenía guardado en una caja de lata enterrada debajo del piso de su cuarto, en la casa del caserío donde vivía, al otro lado del arroyo. No lo gastaba, no lo mostraba. Lo guardaba como se guarda una enfermedad, con vergüenza y en secreto. Crescencio no era un hombre malo, o al menos no había empezado siéndolo. Había llegado a San Jacinto cuando Damián lo contrató después de que Sebastián se fue con el dinero. Crescencio era bueno con los números, organizado, puntual, y al principio hizo su trabajo con honestidad. Pero la hacienda pagaba poco, y cada año pagaba menos, y Crescencio tenía una madre enferma en Oaxaca y un hermano que le pedía dinero cada mes. Y un día, la tentación fue más fuerte que la aritmética. 1 peso de aquí, 3 de allá, y después ya no pudo parar. El problema era que su sistema dependía de una cosa: que nadie mirara los números de cerca, que nadie hiciera preguntas, que nadie revisara los libros con atención. Y ahora había una mujer que limpiaba rincones que nadie limpiaba, que arreglaba cosas que nadie arreglaba, que miraba las cosas con esos ojos atentos que lo ponían nervioso. Marisol no estaba buscando nada, pero Crescencio no lo sabía. Lo que Crescencio veía era una mujer que cada día se metía más adentro de la hacienda, que se ganaba la confianza de Jacinta, que le arreglaba las bisagras a Damián, que barría y lavaba y cocinaba y podaba como si quisiera aprenderse cada centímetro de San Jacinto. Y eso lo asustaba. Porque los cuadernos donde Crescencio llevaba las cuentas estaban en una repisa del despacho. Y una tarde, cuando Marisol entró al despacho para dejar un jarro de café que Jacinta le había pedido que le llevara a Damián, Crescencio la vio desde el corredor. La vio entrar al despacho con el jarro. La vio quedarse un momento de más. La vio mirar la pared donde estaba el retrato de don Emilio. La vio salir. No tocó nada. No miró los cuadernos, pero estuvo ahí. Y Crescencio decidió que eso era suficiente. Esa noche fue al caserío donde vivían 2 de los jornaleros y se sentó con ellos frente a un fuego que habían hecho para calentar café. «La mujer esa», dijo, como quien no quiere la cosa. «¿Alguien sabe de dónde viene?» «De San Miguel, dicen», dijo uno de ellos, un hombre grande llamado Efrén. «San Miguel. ¿Y alguien ha comprobado eso? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe quién era su marido?» «Dicen que era viuda». «Dicen, pero nadie ha visto una tumba, nadie ha visto un acta». A lo mejor no es viuda, a lo mejor es prófuga, a lo mejor viene huyendo de algo que no nos ha contado. El fuego crepitó. Los jornaleros se miraron entre ellos. «No estoy diciendo que sea mala persona», dijo Crescencio, bajando la voz como quien suelta un veneno despacio. «Solo digo que llegó de la nada, que don Damián la dejó quedarse sin preguntar nada, y que ahora anda por toda la hacienda como si fuera la dueña. ¿No les parece raro? Un hombre solo, una mujer joven. La gente del pueblo va a empezar a hablar, y cuando la gente habla, la hacienda pierde». No dijo más. No necesitaba decir más. La semilla estaba plantada. Al día siguiente, Efrén pasó junto a Marisol en el patio y no le contestó el saludo. Ella le dijo buenos días y él siguió caminando como si no la hubiera escuchado. Marisol se quedó con la mano en la escoba y un frío familiar en el estómago. Lo conocía. Conocía esa sensación. Era la misma que había sentido en San Miguel cuando los vecinos empezaron a dejar de saludarla. Primero 1, luego 2,
luego todos, como una enfermedad que se contagia de boca en boca. Esa tarde, Marisol se sentó en los granados con Canelo. El perro apoyó la cabeza en su pierna y ella le acarició las orejas mientras miraba cómo las sombras de las ramas se alargaban sobre la tierra. Las granadas estaban casi maduras. Algunas se habían abierto solas y las semillas rojas brillaban dentro de la cáscara como rubíes escondidos. Marisol tomó una granada abierta del suelo, la partió con las manos y se comió unas semillas. Estaban dulces y un poco ácidas, con ese sabor que tiene la fruta que maduró sola, sin que nadie la cuidara. «¿Se parecen a ti?», dijo una voz detrás de ella. Marisol se dio la vuelta. Jacinta estaba de pie entre los árboles, con un rebozo sobre los hombros y los brazos cruzados. «¿Quién se parece a quién?», preguntó Marisol. «Las granadas crecen solas, se abren solas. Y adentro están llenas de cosas dulces que nadie ve hasta que alguien se toma el trabajo de abrirlas». Marisol bajó la vista. «Crescencio anda hablando con los jornaleros», dijo Jacinta. No lo dijo como chisme, lo dijo como se dice que viene una tormenta, con calma, pero con advertencia. «¿Qué dice? Que no eres de fiar, que nadie te conoce, que puedes traer problemas. ¿Usted le cree?» «Yo no le creo nada a Crescencio. Ese hombre tiene los ojos de un tlacuache y el alma de una cuenta por cobrar. Pero la gente sí le cree, y si la gente le cree, le va a llegar a don Damián. Y don Damián va a tener que decidir». ¿Decidir qué? Si vale más la palabra de su administrador o la presencia de una mujer que lleva 3 semanas lavándole la ropa. Marisol apretó la granada en la mano hasta que el jugo le corrió entre los dedos. «No voy a pedir que me defiendan», dijo. «Nadie te está pidiendo que lo pidas. Solo te estoy diciendo que tengas los ojos abiertos. Y que si algún día ves algo raro en esta hacienda, algo que no cuadra, algo que huele mal, no te lo guardes. Porque en San Jacinto las cosas que se guardan terminan pudriendo todo». Jacinta se dio la vuelta y caminó de regreso a la cocina. Marisol se quedó con la granada en la mano, con el jugo rojo corriéndole entre los dedos, mirando los árboles que se oscurecían con la tarde. Canelo gimió bajito a su lado. «Lo sé», le dijo Marisol al perro. «Lo sé». Marisol encontró el cuaderno un martes por la mañana. No lo buscó. Estaba limpiando el despacho de Damián, como hacía cada semana. Barría el piso, sacudía el escritorio, limpiaba el marco del retrato de don Emilio. Damián le había dado permiso para limpiar el despacho con una sola condición: que no moviera los papeles del escritorio. Y Marisol nunca los movía. Pero ese martes, al sacudir la repisa alta con un trapo, un cuaderno de pasta negra se cayó al suelo. Se abrió al caer, con las hojas hacia arriba, y Marisol se agachó a recogerlo. No quería mirarlo. Pero los números estaban ahí, escritos con la letra apretada y perfecta de Crescencio, y los ojos de Marisol los vieron antes de que su voluntad pudiera detenerse. Una columna decía «Pagos a jornaleros». Había 5 nombres. Marisol conocía a los 4 jornaleros que trabajaban en la hacienda. 4, no 5. El 5.º nombre era Refugio Méndez. Marisol nunca había escuchado ese nombre, nunca había visto a esa persona en la hacienda, nunca había visto un 5.º plato en la mesa de los trabajadores, ni una 5.ª sombra en la milpa, ni un 5.º sombrero colgado en el gancho de la puerta. Refugio Méndez no existía, pero le pagaban cada mes. Marisol cerró el cuaderno. Lo puso en la repisa exactamente donde había estado. Se secó las manos en la falda, terminó de barrer el despacho y salió sin hacer ruido.
Caminó hasta los granados. Se sentó en la misma carreta donde había dormido su primera noche, y se quedó quieta un momento largo. El corazón le latía rápido. Las manos le temblaban, no de frío, sino de esa electricidad que te recorre el cuerpo cuando sabes algo que no deberías saber. Tenía dos opciones. Podía callarse. Podía guardar lo que había visto, no decir nada, seguir lavando ropa y barriendo patios y podando granados y dejar que Crescencio siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Era más seguro, era más fácil, era lo que cualquier persona en su situación haría, porque ella no era nadie en esa hacienda, no era familia, no era dueña. No era nada más que una mujer que había llegado dormida en una carreta y que podía irse de la misma manera. O podía hablar y arriesgarse a que Crescencio la destruyera, a que la acusara de ladrona, de mentirosa, de intrigante, a que usara su palabra contra la de ella, la palabra de un administrador de 6 años contra la de una mujer sin casa, sin familia, sin nada. Canelo la encontró en la carreta. Se subió con trabajo, con las patas viejas resbalando en la madera, y se echó a su lado. Marisol lo abrazó, hundió la cara en el pelo áspero del perro y cerró los ojos. «¿Qué hago?», susurró. Canelo no contestó, pero su cuerpo tibio contra el de ella era una respuesta, o al menos se sentía como una. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Se quedó acostada en el catre, con la lona sobre el cuerpo, mirando el techo del cuarto. La luna entraba por la ventana y dibujaba un rectángulo de luz blanca en el piso de ladrillo. Los grillos cantaban afuera. Los granados se movían con el viento y sus sombras bailaban en la pared como manos nerviosas. Pensó en su madre. Su madre había sido lavandera. Toda su vida lavó ropa ajena, con las manos rojas y la espalda rota, en el río de un pueblo que tampoco salía en los mapas. Y la única vez que Marisol la vio llorar fue una tarde que la patrona la acusó de robarse una sábana. Su madre no se había robado nada. La sábana estaba detrás de un mueble, pero la patrona le gritó frente a las otras lavanderas y su madre se quedó callada, con las manos mojadas y los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Esa noche, en casa, Marisol le preguntó, «¿Por qué no le dijiste que no fuiste tú?». Y su madre contestó, «Porque cuando eres pobre, hija, la verdad no te protege, te expone». Marisol había llevado esas palabras adentro toda su vida como una piedra en el bolsillo, y ahora esas palabras le pesaban más que nunca. Pero también recordó otra cosa que su madre le dijo mucho después, cuando ya estaba enferma y sabía que no le quedaba mucho tiempo. «Lo que más me arrepiento en la vida no es lo que dije, es lo que me callé». Marisol se levantó del catre. Eran las 6 de la mañana. El cielo estaba gris, pero ya claro. Canelo levantó la cabeza del piso y la miró con esos ojos viejos y pacientes. «Quédate aquí», le dijo. Caminó por el corredor hacia el despacho de Damián. La puerta estaba cerrada. Tocó 2 veces con los nudillos. Despacio, suave. «Pase», dijo la voz de Damián desde adentro. Marisol abrió la puerta. Damián estaba sentado en su escritorio, con una taza de café frente a él y el libro de cuentas abierto. La miró con sorpresa, no porque fuera raro que estuviera ahí a esa hora, sino porque algo en la cara de Marisol era diferente, algo en sus ojos, en la manera en que apretaba las manos frente al cuerpo, en la forma en que respiraba. «¿Qué pasa?», preguntó. Marisol cerró la puerta detrás de ella. «Hay algo que tiene que saber», dijo. «Y sé que al decírselo, puedo perder todo lo que tengo aquí. Pero si me lo callo, usted va a perder mucho más».
Damián dejó la taza en el escritorio, despacio, sin dejar de mirarla. «Siéntese», dijo. Marisol se sentó en la silla frente al escritorio, la misma silla donde Crescencio se sentaba cada semana a mostrarle los números. La misma silla que ahora parecía más pesada que nunca. Y le contó lo que había visto. Le habló del cuaderno, de los 5 nombres, de Refugio Méndez que no existía. Le habló con voz firme pero baja, sin adornos, sin acusaciones, sin dramatismo. Le contó los hechos como se cuentan las cosas que son ciertas, con miedo pero sin duda. Damián no la interrumpió, no preguntó nada. Cuando Marisol terminó de hablar, el despacho se quedó en silencio. Un silencio tan denso que Marisol podía escuchar el reloj de pared que hacía mucho que no funcionaba, como si hasta el reloj estuviera aguantando la respiración. Damián se levantó de la silla, caminó hasta la repisa, bajó el cuaderno de pasta negra, lo abrió en la página que Marisol había descrito, leyó los nombres, pasó el dedo por la columna de números, lo hizo despacio, como se tocan las heridas cuando uno todavía no sabe qué tan profundas son. Cerró el cuaderno, lo apretó entre las manos un momento. «¿Desde cuándo sabe esto?», preguntó sin darse la vuelta. «Desde ayer». ¿Le dijo a alguien? A nadie. Damián se quedó de espaldas mirando la pared donde estaba el retrato de don Emilio. Su abuelo lo miraba desde el óleo, con esos ojos que parecían saber todo lo que iba a pasar antes de que pasara. «Gracias», dijo Damián. Lo dijo con la voz ronca, no como se dice gracias por un favor, como se dice gracias cuando alguien te acaba de salvar de algo que no sabías que te estaba matando. Marisol se levantó de la silla. «No me lo agradezca», dijo. «Agradézcale a su abuelo. Él fue el que dejó caer el cuaderno». Y salió del despacho. Damián se quedó solo con el cuaderno en las manos y el retrato de don Emilio mirándolo desde la pared. Afuera, la mañana estaba clara. Los granados brillaban con el sol temprano y las granadas maduras se abrían solas, mostrando sus semillas rojas al mundo, como si ya estuvieran cansadas de guardar secretos. Crescencio fue confrontado esa misma semana. No hubo gritos, no hubo escándalo. Damián lo citó en el despacho, puso el cuaderno sobre la mesa y le pidió una explicación. Crescencio intentó mentir primero, después se enojó, después acusó a Marisol de meter cizaña, después amenazó con ir al pueblo a contar lo que él sabía de la hacienda. «¿Y qué sabes de la hacienda?», preguntó Damián, con esa calma que daba más miedo que un grito. «Sé que tiene a una mujer viviendo aquí sin ser nada suyo, y la gente va a hablar». «La gente ya habla, y habla porque tú les das de qué hablar». Crescencio se fue esa tarde. Se fue con su cuaderno, con su ropa, con la caja de lata que desenterró de su cuarto cuando pensó que nadie lo veía. Pero Tomás lo vio. Tomás, que nunca decía nada, lo vio desde las caballerizas cargar la caja al burro que había pedido prestado y bajar por el camino hacia el pueblo sin mirar atrás. La hacienda no se hundió. No se hundió porque Damián abrió los libros de cuentas esa noche y los revisó número por número, página por página, con Marisol sentada frente a él. No porque ella supiera de cuentas, sino porque Damián necesitaba que alguien estuviera ahí mientras descubría cuánto le habían robado. Y cuando terminó, cuando el último número fue contado y el daño fue medido, Damián cerró el libro y se quedó callado un momento. «Es malo», dijo. «¿Qué tan malo?», preguntó Marisol. «Malo, pero no mortal». Marisol asintió. «Entonces se puede arreglar». Damián la miró.
y por primera vez Marisol vio algo que nunca había visto en su cara. No era una sonrisa, porque Damián no era hombre de sonrisas. Era algo más sutil, un aflojamiento, como si un nudo que llevara años apretado hubiera cedido 1 milímetro. ¿Usted siempre es así?, preguntó. ¿Así cómo? Así, de ver algo roto y pensar que se puede arreglar. No siempre, dijo Marisol, pero las cosas que valen la pena sí se pueden. Damián bajó la vista al libro cerrado. Mi abuelo decía algo parecido. Su abuelo tenía razón. El silencio volvió al despacho, pero esta vez era un silencio distinto. No era el silencio de un hombre solo. Era el silencio de dos personas que están aprendiendo a estar en el mismo cuarto sin necesitar llenar el aire de palabras. Afuera, Canelo ladró una vez, solo una vez, como si dijera, ya era hora. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que San Jacinto había vivido en años. Marisol se hizo cargo de la cocina junto con Jacinta. Aprendió a hacer el pan de pulque que Jacinta hacía los domingos, amasando la masa con los puños hasta que quedaba suave y luego dejándola descansar cerca del fogón, cubierta con un trapo, como si fuera algo vivo que necesitara calor para crecer. Se hizo cargo del jardín de granados. Los podó, los regó, recogió la fruta madura y aprendió a hacer una jalea de granada que Jacinta le enseñó con la receta que doña Emilia, la abuela de Damián, había dejado escrita en un papel amarillo guardado dentro de un libro de oraciones. Se hizo cargo del lavadero, de los patios, de las macetas, de las tejas que se movían con el viento, y poco a poco, sin que nadie lo decidiera, se hizo cargo de algo más, del ritmo de la hacienda, del orden invisible de las cosas, de saber que el café de Damián debía estar listo a las 6, que los caballos comían a las 7, que Jacinta necesitaba ayuda con las ollas grandes al mediodía, que Tomás siempre dejaba sus botas en la puerta de las caballerizas y que Canelo necesitaba que le rascaran detrás de la oreja izquierda antes de echarse a dormir. La hacienda la fue aceptando como los granados aceptaban el agua, despacio, sin ruido, sin ceremonia. Los jornaleros dejaron de murmurar. No porque Marisol hubiera hecho algo para ganárselos, sino porque cuando Crescencio se fue y las cuentas se limpiaron, Damián pudo pagarles lo que les debía. Y la primera vez que Efrén recibió su pago completo, miró a Marisol cruzar el patio y le dijo, «Buenas tardes», con la cabeza baja, como quien pide perdón sin saber cómo. Marisol le contestó con un «Buenas tardes», que no tenía rencor. ¿Y Damián? Damián fue el más lento de todos. No se acercó de golpe, no le dijo palabras bonitas, no le llevó flores ni le hizo cumplidos. Damián se acercó como se acercan los hombres que tienen miedo de necesitar a alguien, con actos tan pequeños que solo alguien que estuviera poniendo atención los notaría. Le dejó un rebozo de lana sobre la silla de su cuarto una noche que hizo frío. No dijo que era para ella, solo apareció ahí. Le arregló la ventana del cuarto una tarde que ella estaba en los granados. Cuando Marisol volvió y vio el vidrio nuevo, se quedó parada mirándolo un momento largo, tocando el marco con los dedos. Le pidió que lo acompañara al pueblo un viernes para comprar semilla. No le dijo, venga conmigo, como una invitación. Le dijo, necesito que alguien me ayude a cargar los costales, como si fuera un asunto práctico. Pero en el camino de ida, en la carreta que habían sacado de entre los granados y arreglado entre los dos, Damián le contó una historia. Le contó que su abuelo había plantado los granados el año que nació su primer hijo. 1 granado por cada hijo, 3 granados, 3 hijos. Pero solo uno sobrevivió la infancia, el padre de Damián. Los otros 2 murieron de fiebre, igual que Aurelio.
A veces pienso que esos árboles crecieron por ellos, dijo Damián mirando el camino, que cada granado es un hijo que don Emilio no pudo ver crecer. Marisol no contestó. Pero en el camino de vuelta, cuando la carreta pasó bajo una rama baja de un árbol del camino y una hoja le cayó a Damián en el hombro, Marisol la quitó con la mano sin pensarlo. Un gesto pequeño, automático. El gesto de alguien que cuida sin pedir permiso. Damián sintió los dedos de Marisol rozarle el hombro y no dijo nada, pero sujetó las riendas con más fuerza y miró el camino con los ojos húmedos. Una noche de noviembre, cuando el frío ya había llegado a la sierra y el fogón de la cocina era el lugar más caliente de la hacienda, Damián encontró a Marisol sentada en la carreta de los granados. No estaba dormida esta vez. Estaba despierta, con las piernas recogidas contra el pecho y la lona sobre los hombros, mirando el cielo. La luna estaba casi llena y los granados parecían de plata. Damián se detuvo entre los árboles. ¿No puede dormir?, preguntó. A veces vengo aquí, dijo Marisol, para recordar. ¿Recordar qué? ¿De dónde vine? ¿Cómo llegué? Para no olvidar que esto no es para siempre. Damián caminó hasta la carreta. Se recargó en el borde, con los brazos cruzados, mirando los mismos granados que ella miraba. ¿Por qué no sería para siempre? Marisol tardó en contestar. Porque las cosas buenas nunca me han durado, dijo, y tengo miedo de acostumbrarme. Damián no dijo nada durante un momento largo. El viento movió los granados y una granada madura cayó al suelo con un golpe suave. Mi abuelo decía que los granados tardan 7 años en dar buena fruta, dijo. 7 años. Y él los plantó sabiendo que tal vez no iba a estar para verlos dar. Pero los plantó. Porque las cosas que valen la pena se plantan aunque uno tenga miedo de no estar para la cosecha. Marisol lo miró. Damián la miró. Y entre los dos hubo un silencio que no necesitaba palabras, porque las palabras habrían sido más pequeñas que lo que estaba pasando. Damián se apartó de la carreta. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Damián. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre sin el don delante. Damián caminó de vuelta a la hacienda, y Marisol se quedó en la carreta, con la lona sobre los hombros, mirando los granados plateados por la luna, y por primera vez en su vida no pensó, esto no es para siempre. Pensó, ¿y si lo fuera? Canelo subió a la carreta con trabajo y se acurrucó contra ella. Y los granados siguieron ahí, viejos y torcidos y llenos de fruta, como las cosas que sobreviven no porque sean fuertes, sino porque alguien decidió no arrancarlas. Muchos años después, cuando la hacienda San Jacinto volvió a tener flores en las macetas y pan en la cocina y risas en el patio, y cuando la gente del pueblo dejó de llamarla la Hacienda Triste y empezó a llamarla simplemente la Hacienda de los Urrutia, alguien preguntó a Marisol cómo había empezado todo, y ella contestó, con una carreta vieja debajo de unos granados. Y un hombre que en lugar de correrme me preguntó si había caminado mucho. La carreta todavía estaba entre los granados, ya no dormía nadie en ella. Pero cada octubre, cuando las granadas maduraban y se abrían solas mostrando sus semillas rojas al sol, Marisol iba a sentarse ahí. Se sentaba en la misma madera donde había dormido su primera noche. Pasaba los dedos por las iniciales talladas, D.U., 1938, y se quedaba un rato mirando los árboles.
A veces Damián la acompañaba. Se sentaba a su lado, sin decir nada, con las manos en los bolsillos y el hombro cerca del de ella. No se tocaban, no hacía falta. Estaban juntos de esa manera en que están juntas las raíces debajo de la tierra, sin que nadie las vea, pero sosteniendo todo. Y Canelo, que contra toda lógica y toda veterinaria seguía vivo, se echaba a los pies de los dos con un suspiro largo y cerraba los ojos al sol. El viento movía los granados, el olor a leña subía desde la cocina, y la hacienda, que había estado tan sola durante tanto tiempo, respiraba por fin como respiran las casas cuando alguien las quiere, despacio, profundo y sin miedo.